Había una prehistoria, una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces nosotros tenemos que tener en presente cuándo parte una y termina otra. ¿Ya? La prehistoria parte desde la aparición del hombre en la Tierra hace alrededor de 3 millones de años. Antes de Cristo, hasta el año alrededor del 3500 antes de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó para que nosotros pasáramos de la prehistoria a la historia? Hubo un invento que nos cambió la vida. ¿Cuál fue ese? La escritura, profe. La escritura. Excelente. Después de la antigüedad, que es desde la invención de la escritura hasta ¿qué pasó en el 476? Pasó algo, se cayó un imperio muy grande que había. Romano. Correcto, la caída de Roma. No de Roma Papi La Discotec que revolución. estaba en Petrovskén. ¿Se acuerdan de Roma Papi Discotec? Sí, profe. Ya, ya no. También cayó Roma Papi Discotec, pero aquí es la caída de la ciudad de Roma, ¿ya? Entonces, después tenemos, en este caso, la Edad Media, que vamos a decir que parte con la caída de Roma y termina con ¿quién? ¿Alguien que llegó a un continente nuevo? Colón. Con Colón. Y la Edad Moderna termina con un hecho que vimos hace algunas clases atrás donde todos La se agarran a Revolución patadas. Francesa. Correcto. La Revolución Francesa. Y termina hasta el día de hoy y sigue hasta el infinito. Ya, una vez que nosotros tengamos esto clarísimo, vamos a hacer lo siguiente. Dice, ubique en la cronología los siguientes procesos escribiendo el nombre en los recuadros. ¿Yo qué tengo que hacer? Escribir estos nombres que están acá en los recuadros, en el orden que corresponda. Ya. Miren, la revolución industrial, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió en la prehistoria. Contemporánea. Correcto. Entonces acá usted va a escribir. Voy a cambiar de lápiz. Revolución industrial. Después, esta la vamos a atajar porque ya la tenemos lista. La revolución neolítica, ¿dónde creen que pasó? ¿En la edad moderna, en la edad media, en la antigüedad o en la prehistoria? La neolítica. Prehistoria. Ya. Aquí, ¿alguien sabe lo que es neolítico o no? ¿Qué significa? Algo de la agente de la ciencia de la. Neo Que estudia la. significa nuevo. Se me fue. Y lítico significa piedra. O sea, la piedra nueva. ¿Y la piedra nueva cuándo fue? En la prehistoria. Entonces tenemos acá revolución neolítica. Y por último, el humanismo renacentista, que también lo vimos en clases, ¿dónde pasó? Edad moderna. Correcto. Entonces acá vamos a colocar el humanismo. Ya, entonces ya la 8 ya la tenemos lista. ¿Ya? Esta pregunta, si usted tengo que clasificarla, ¿de qué es? ¿De comprensión o de conocimiento? De conocimiento. Esta es de conocimiento. Ya, esta sí hay que sabérsela. Aquí es leer, esta es de conocimiento, o sea, es de algo que yo había entendido antes.
Ya. Ahora, 9. Pregunta 9. Dice, ¿cuál fue uno de los acontecimientos que dio inicio a la edad contemporánea? Recién lo dijimos. La B, la Revolución Francesa. Correcto. La Primera Guerra Mundial dio espacio, en este caso, a la edad contemporánea. No, No. porque esta pasó de 1914 a 1918. O sea, pasó en lo que nosotros vamos a llamar siglo XX. Después la Revolución Francesa, así es, esto nos cambió el modo de ver la vida porque nosotros eliminamos los reyes de aquí en adelante y esto pasó en 1789. La caída del Imperio Romano no, porque esto pertenece a la Edad Antigua. Y el descubrimiento de América pertenece a la Edad Moderna. Renacimiento. Ya. La pregunta número 10, ¿qué nos dice? Dice, observe la siguiente fotografía. ¿Qué aparece en la fotografía? Los aros olímpicos, un gimnasta que está haciendo un ejercicio. Ya está haciendo un ejercicio. Ya dice, la siguiente fotografía corresponde a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Dice, ¿cuál es el origen, ojo con esto, origen de la actividad representada en la fotografía? Esto es un ejercicio que es árabe. ¿Los árabes hacían argolla o no? ¿Hacían ejercicio? ¿Tenían No, olimpiadas? No. No. ¿Los chinos tenían olimpiadas? tampoco. Tampoco. Eso es puro arroz, ¿no? ¿Cierto? Ya. Las culturas clásicas, que vendría a ser Grecia y Roma, ¿practicaban deporte? Sí, 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 el nacimiento de las Olimpiadas se fueron en Grecia. Entonces, por ende, ¿cuál va a ser, en en este Atenas. caso, la cultura clásica. culturas clásicas alternativa C? ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado de la maratón? Cuando la gente corre, 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 corre. Sí, profe. Ya, Maratón es una ciudad que estaba en Grecia y donde se hacía ese evento se llamaba la Maratón, ¿ya? Por eso ¿y qué contaba? Que la gente tenía que correr de una ciudad a otra, que era de la ciudad de Rodas a la ciudad de Maratón, y por eso se llama Maratón, ¿ya? Hay un dato, como dicen los cabros, no te lo pregunté, pero me gustó, ¿ya? Bien, dice, pregunta 11, esta es de conocimiento. Dice, ¿qué característica tienen en común la democracia griega con la actual democracia en Chile? Escriba su respuesta a continuación. ¿Qué tienen en común la democracia griega con la democracia chilena? El Senado, profe. Es que en realidad acá no había un senado, pues eso eran los romanos. Ah, de veras. Sí, los romanos tenían senado, estos tenían una asamblea, ya tenían lo que se llamaba el buró o la eclesia, que era la asamblea. ¿Pero qué tenían en común estas dos formas de gobierno? Las los religiones, gobernantes. En realidad no eran los gobernantes. Ellos tenían algo. ¿Cómo se elegían ellos? Las ¿Mediante qué leyes. cosa? Votaciones. Votaciones. Exacto. La diferencia es que en Grecia se votaba a mano alzada y en Chile, ¿cómo votamos? Con un papelito, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen en común? Entonces la respuesta es la democracia griega y chilena
tienen en común el uso de votaciones para generar acuerdos. O sea, nosotros votamos y aquí el que gana, gana nomás. ¿Ya? A ver, voy a hacer una encuesta rapidita. ¿Ya? Voy a hacer una encuesta muy rapidita. ¿Tangananica o Tanganana? Tangananá. Ya, o Tanganana. No, yo voy por Tangananica. Necesitamos más votos. ¿Tangananica o Tanganana? Tangananica. Ya, estamos empatados de nuevo. Tangananá. Tanganana. Ya, ganó Tanganana. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ven? Yo me tengo que quedar callado, ¿no? Yo me chupo el dedo porque perdí. ¿Ya? Entonces, así resolvemos nuestras diferencias entre Tangananica y Tangananá mediante el uso de votaciones. ¿Ya? Que eso tienen en común la democracia griega y la actual democracia chilena. Bien, ahora, ojo con esto. Preguntas 2 y 13, comprensión de lectura. ¿Ya? Esto no tiene que ver tanto con la historia, sino más que nada con la comprensión de lectura. Ahora vamos a leer este texto. ¿Yo qué les recomiendo, chiquillos? Para su examen lleven un destacador. ¿Ya? Y usted puede rayar la prueba como quiera. Y mientras más la trabaje, mejor. ¿Ya? Entonces dice, lea el texto y responda a las preguntas 12 y 13. Dice, el aire de la ciudad hace libre. Reza el proverbio alemán. Y esta verdad se aprecia en todos los climas. La libertad era antiguamente el monopolio de la nobleza. El hombre del pueblo solo la disfrutaba excepcionalmente. Gracias a las ciudades, la libertad vuelve a ocupar su lugar en la sociedad como un atributo natural del ciudadano. En lo sucesivo, al siervo le basta con residir permanentemente en la ciudad para adquirir esta condición, aboliendo todos los derechos que ejercía sobre su persona y sobre sus bienes. Burgués y hombre libre se han convertido en términos sinónimos. Durante la libertad es en la Edad Media un atributo tan inseparable de la condición de habitante de la ciudad como lo es en nuestros días. La de ciudadano de un Estado. Con la libertad personal va unida en la ciudad la libertad territorial. La antigua zona señorial se transforma en propiedad libre, en algo rentable. Ya. Antes de nosotros de leer un texto, lo primero que tenemos que hacer es leer las preguntas. ¿Ya? Porque si leemos las preguntas primero, vamos a saber qué buscar en el texto. Yo creo que Luis les ha enseñado esto a ustedes, ¿o no? ¿El profe de lenguaje? No. ¿No? Ya. Entonces yo se lo enseño, ¿cuál es el problema? Antes de leer un texto, usted lo primero que va a hacer es leer la pregunta. Porque al leer la pregunta, usted va a saber qué buscar desde antes y no va a tener que leer el texto 2 veces. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en la B la respuesta correcta. Exactamente, es la B. Y yo le voy a marcar a usted en qué parte está esta pregunta. El monopolio de la nobleza, dice. Dice clarito acá, en Antiguamente, la segunda línea. Antigua, la libertad era antiguamente el monopolio de la nobleza. O sea, los únicos que podían ser libres eran los nobles. Entonces, así usted no lee 2 veces el texto. Solamente lo lee una vez por pregunta y gana tiempo también. ¿Ya? Después vamos a ir a la otra pregunta. Dice,
a partir del texto, ¿cómo influyeron? Ojo, a partir del texto, o sea, algo que nos dice el texto. ¿Cómo influyeron las ciudades en el término de las relaciones de vasallaje? ¿Se acuerdan que yo les explicaba lo que era el vasallaje? ¿Qué era el vasallaje? Era la relación entre dos personas. Entre un señor que cuidaba Y el y, clero, por eso. no, y el vasallo que tenía que proteger a su señor. ¿Ya? Era una relación mutua, pero aquí había uno que tenía poder, que era el señor, y otro que no tenía poder, que era su esclavo, que era el vasallo. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cómo influyeron las ciudades en el término de las relaciones de vasallaje? Si yo me voy al texto de nuevo, dice aquí clarito, Que su señor ejerció su... dice, en lo sucesivo, al siervo le basta con residir permanentemente en la ciudad para adquirir esta condición, aboliendo todos los derechos que su señor ejercía sobre su persona y sus bienes. O sea, yo soy siervo, en este caso, soy vasallo de un señor feudal, yo me voy a vivir en la ciudad y el señor feudal hasta luego no va. Chao con él, me voy. ¿Qué hacían los peones cuando querían arrancar del patrón en el fondo? Se iban del fondo, ¿no? Si el patrón era malo, ¿qué iba a hacer el peón? ¿Se iba a arrancar o no? ¿Se iba a ir a vivir en la ciudad o no? No, ¿Qué hacía? Hacía para otro lado, o sea, dejaba botado al patrón. En este caso, a partir del texto, ¿cómo influyeron las ciudades en el término de las relaciones de vasallaje? Miren, lo voy a remarcar en otro color también. Miren, basta con residir permanentemente en la ciudad. O sea, ¿cómo influyeron las ciudades en el término de las relaciones de vasallaje? Y la respuesta es la siguiente. Solo basta con que el vasallo viviera en la ciudad, coma, para que se acabara la relación. Chuta, me corrí. Voy a borrar aquí. Para que se acabara la relación de vasallaje con el señor feudal. O sea, para explicarlo en términos muy chilenos, es que yo me iba de la tierra y el señor feudal cagó, porque ya no me puede mandar, yo ya no vivo en su tierra. Por ende, no me puede mandar, y tampoco yo tengo que andar a las paras de él, ni tampoco en caso de que haya guerra, tengo que salir a defenderlo. ¿Ya? Entonces, yo que era esclavo, me iba a vivir en la ciudad y el señor feudal no me podía ir a buscar, porque yo ya no vivía en su tierra. Entonces, eso hizo que se acabaran las relaciones de vasallaje. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? sí, profe. Ya. Bien, miren. Pregunta 14 y 15.
dice lo siguiente. ¿Qué proceso histórico se representa en la imagen? ¿Qué vemos en la imagen? Voy a agrandar la imagen. ¿Qué elementos ustedes pueden identificar en esta parte? ¿Qué hay al fondo? El mar, Un mar. ¿Quiénes aparecen en la foto? Los viajeros. Ya, viajeros, muy bien. Los viajes de descubrimiento, profe. Correcto. Está muy fácil eso. Sí, viajeros. Y por último, ¿quiénes son estos que están acá? Los indígenas, Los indígenas. o los ¿Ya? habitantes. ¿Y en qué parte se produjo este choque entre viajeros europeos que llegaron por el mar con indígenas? ¿En las cruzadas? Los viajes de descubrimiento. No. ¿En la ruptura religiosa? Tampoco. ¿En el humanismo renacentista? Sí. Sí es acá, pero ojo, Mm, hay una respuesta que es más correcta todavía. Esta viene es con la D. trampa, que es la D, que es los viajes de descubrimiento. ¿Ya? Y los viajes de descubrimiento Esa es la correcta. están dentro de ¿qué? Del humanismo renacentista. Del renacimiento. Ya, entonces, la más correcta en este caso es la alternativa D. D. Ojo con esta, ojo con esta. ¿Por qué? Porque pueden haber dos alternativas correctas, pero una es más correcta que la otra. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, nosotros omitimos un elemento en esta imagen. ¿Qué es esto? ¿La cruz? una cruz, Una cruz. ¿Y qué representa la cruz? a la iglesia, A la iglesia, y como representa a la iglesia, también representa a la religión. Entonces, ¿qué dice la pregunta 15? Dice, ¿por qué los soldados llevan una cruz al territorio? ¿Por qué llevan la cruz? ¿Qué traen ellos aparte de sus espadas y sus barcos y ganas de robar y matar? La religión. Por tu eso. religión, Religión. Sí. Dice, ¿por La qué los... evangelización, Correcto, la evangelización. Dice, ¿por qué los soldados llevan una cruz al territorio? Para evangelizar A los pueblos originarios. a los pueblos originarios. Coma, así conquistarlos mediante la religión. correcto. Ya, ¿ustedes se acuerdan de nuestras viles monedas de 100 pesos? Pero la grande sí, pues no donde sale la lamiel. sí, ¿Se acuerdan qué decía el escudo atrás? por la razón o la fuerza. Sí, y la razón en este caso era la religión y la fuerza era la espada. O sea, nuestro logo tiene, o sea, nuestro emblema, nuestra frase patria, que en realidad debería decir ladrones de miércoles, políticos ladrones, dice por la razón o por la fuerza, ¿ya? Y esto viene desde este tiempo, ¿ya? Entonces, acá nosotros ya tenemos la respuesta 15. Hasta aquí, si esta hubiese sido la prueba, nosotros ya tendríamos, ¿qué nota? 4. Un 4, ya aprobamos, ¿ya? Y ahora vamos a ir a probar con honores, ¿ya? Dice, la revolución industrial.
clase anterior que nosotros vimos, la revolución industrial, que comenzó en Europa, introdujo nuevas formas de producción. O sea, ¿cómo se producía antes de la revolución industrial? La gente producía con máquina o producía a manito nomás. A pura mano nomás. A puro ñeque nomás, a puro combo y picota nomás, ¿ya? O sea, la producción era artesanal, ¿ya? Entonces dijo, ¿qué beneficio trajo la producción en serie a la economía? ¿Qué beneficio trajo la producción en serie? Ojo con esto. La producción Trajo en mayor serie. trabajo y aumenta la economía. Ahí viene todo. Trajo exactamente un aumento en la producción, coma, un aumento en la producción que conlleva El crecimiento de la economía. un crecimiento en la economía. En la economía coma, mayor trabajo y sobre todo mayor cantidad de bienes, bienes con B larga. O sea, aumentó la producción, se produjeron más cosas, creció la economía, hubo más trabajo y mayor cantidad de bienes. O sea, antes de la revolución industrial, por ejemplo, tener una bicicleta era casi imposible. Después, como se empezaron a producir bicicletas, los precios de las bicicletas bajaron y se vendieron más y al mismo tiempo es la mayor cantidad de bienes. ¿Se acuerdan que yo les decía en esta clase que qué convenía más en este caso? Que yo vendiera toda mi plantación de papas de una, aunque me pagaran menos por el saco unitario, que yo andarlas vendiendo una por una. ¿Qué conviene más? ¿O a mí qué me conviene más? Venderlas todas de una. Claro, me conviene más venderlas todas de una porque, por una parte, yo no tengo merma, o sea, no voy a perder. Si yo las vendiera una por una, Puede va, bajar el saco, se puede podrir, echar a perder y ya, se me no pudre un pérdida. saco, ya se me pudrieron un día al tiro, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, ese riesgo yo se lo traspaso a otra persona. Quizás gane menos plata, pero a la larga, yo voy a perder menos cantidad de plata si lo vendo todo que si lo vendo de a uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el riesgo no me lo llevo yo, pues se lo lleva el otro. Y eso se llama creo que economía de escala. el otro va a tener el costo de pasarlas, de seleccionarlas de nuevo, todo de nuevo. Todo de nuevo. Entonces, si bien la jugada que él va a hacer es, ya, yo le vendía a 3 lucas al saco y él la va a vender a 10. Pero ¿qué pasa si no vende todos sus sacos? Va a Va a perder andar la justito. mitad. Claro, va a perder la mitad y va a andar justito nomás. Entonces, eso se llama economía de escala. Y la economía de escala viene con la producción en serie y es lo que a nosotros nos heredó la producción industrial y la revolución industrial. Ya, esta materia también la vimos. ¿Ya? Dice, la Revolución Francesa, voy a cambiar el color. La Revolución Francesa impactó fuertemente en el sistema político y social de Occidente. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa en la actual organización republicana? Promovió la creación de estamentos sociales. Pero antes había estamento, ¿o no?
esta, ojo, Sí, que había. esta igual está muy, Mm, muy pilla, ¿ya? El sufragio universal, integró el Parlamento, fomentó los derechos individuales. Ya. Miren, esta está muy, muy pilla y les voy a contar por qué. Mm, Dice, Porque instauró las el tres Parlamento, influyeron. ya, dice, en la organización de la República, ¿ya? Y me habla del sistema político, perdón, me equivoqué, sistema político y social. Dice, instauró el parlamentarismo, ellos tenían un parlamento o tenían un directorio. No, porque un directorio. El parlamentarismo es posterior, ¿ya? Esto viene más que nada desde los ingleses. Ellos son los de los parlamentos y los loris, las pelucas y todo eso, ¿ya? Estableció el sufragio universal. ¿Qué quiere decir universal? Que todos podían votar. Todos podían votar en la Revolución Francesa, solamente los hombres. Solo los hombres. Los hombres. Por ende, esta no es porque eso pasó cerca del año 1900. Y los primeros en instaurar el sufragio universal fue Finlandia. Ellos en el año 1900 dijeron, ¿saben qué más? Las mujeres también pueden votar. No hay necesidad de que ellas no voten. Ellas son ciudadanos igual que todos nosotros. Ya dice, Entonces la C. es la C, fomentó los derechos individuales. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las tres cosas que pedía, en este caso, la Revolución Francesa? La igualdad, eh, la libertad y la fraternidad. correcto, la libertad y la fraternidad. O sea, y estos son derechos individuales. Y estos derechos individuales nosotros vamos a decir que se llama liberalismo. Y el liberalismo viene desde este tiempo, liberalismo. ¿Ya? ¿Y por qué no es la C? Porque los estamentos sociales siempre existieron. Y cuando hablamos de estamentos, no de clases. O sea, usted se muere en una clase y se muere, o sea, nace en una clase y se muere en una clase. Por ende, esta es muy pilla. Esta pregunta es Sí, muy, sí, ahí me muy confundí. pilla. Por eso, ojo con esto, es muy, muy pilla. Ya. Hasta la 17, nosotros ya, en este caso, ya hemos podido responder sin ningún problema. ¿Por qué? Porque gran parte de esta materia, ustedes se han dado cuenta que la pasamos. Sí, profe. Ya. Sí, Ahora, esta fue la materia que vimos la semana pasada, que debería estar fresquita, la Revolución Rusa. Miren, ¿cuál fue una de las causas de la Revolución Rusa? Revolución Rusa de 1918. Dice, la expansión del imperialismo europeo. ¿Se acuerdan que había un proceso que se llama imperialismo, que ellos empezaban como a crecer, pero hacia dónde crecían? ¿Hacia Europa o hacia otros países? Otros países. O sea, hacia África y hacia Oceanía Parte de Asia. y parte de Asia. O sea, ellos crecían para otro lado. ¿No? Ellos ya no podían crecer dentro de Europa. Por ende, esta no es. La división en tres estamentos sociales. ¿Se acuerdan que en este tiempo no habían ni siquiera tres, pues habían dos nomás? Ujú. Que en este caso era el zar y más abajo venía el pueblo nomás. O sea, habían dos estamentos. La persecución de la idea comunista, ¿se perseguían las ideas comunistas en este tiempo? No, profe, porque eran comunistas. No, pues que todavía no eran comunistas, todavía no lo eran, pero todavía no se desarrollaba el comunismo.
¿Ya? Pero que está familiar, no, es un revolver de lengua. Claro, dice, porque me está preguntando, ojo con esto, causas. El comunismo es una consecuencia, ¿ya? Para la Por eso, ¿se acuerdan que yo les dije? Lean bien las preguntas. Una consecuencia. Y por último, la desigualdad social impuesta por el zarismo. ¿Cómo vivía la gente en este tiempo? pobre. Eran pobres, pero pobres, pobres, pues si se tenían que comer hasta los zapatos esta pobre gente. Por ende, ¿cuál sería la respuesta correcta? La D. La alternativa D. Y aquí la magia está por la desigualdad social. O sea, hay una clase que estaba muy rica y una clase que estaba muy pobre. ¿Ya? Ahora, pregunta 19. Dice, ¿cuál fue uno de los principios cuál fue uno de los principios del nazismo? Esta materia la vamos a ver esta semana. ¿Ya? Del nazismo a mediados del siglo XX. Miren, esta está difícil, ¿ya? Esta yo la voy a saltar porque la vamos a trabajar en clase, ¿ya? Pero también se las voy a decir. Veamos caso alguno le puede chuntar. Según ustedes, ¿cuál sería uno de los principios del nazismo? La B, profe. Mire, esto de prohibir una sociedad de clases es una idea que viene del comunismo. Y el nazismo es totalmente lo contrario. Contrario. La D, claro. profe. Es la A, profe. Ya, La A. correcto. Es la A. Mira, la A. ¿Por qué? Porque vamos a decir que el nazismo es un totalitarismo. Mm. Y los estados totalitarios hay un dictador y este dictador concentra todos los poderes. ¿Ya? Concentra todos los poderes. Por ende, la alternativa correcta es la alternativa A. Evitar genocidios. Genocidio significa matar gente. Ellos Y eran expertos en eso. expertísimo. ¿E instaurar una ideología liberal? No, pues ellos querían instaurar una ideología nazi. Que lo más chistoso es que una mezcla entre el liberalismo y el comunismo. Si eso es lo más chistoso de todo esto. ¿Ya? Sí, por eso me confundí. Si eso es lo más chistoso. ¿Ya? Entonces, esa es la 19. Bien, trabajemos con estas últimas 5. Dice, lea el texto y responda las preguntas 20 y 21. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Leer el texto o leer la pregunta? Lee la pregunta. La pregunta. Ya, y la pregunta nos dice, lo primero, según el texto, ¿cómo entienden los primeros humanistas italianos al Renacimiento? Ya, humanista italiano y Renacimiento. Eso tengo que buscar en el texto. Ya, el texto dice lo siguiente. Dice, la mención del Renacimiento, ya, vamos a marcarlo acá. Produce todavía en algunos la idea del súbito y brillante amanecer. Y que Esa es la sí, correcta. ya, súbito Un y brillante brillante amanecer. amanecer, ya. Que sigue a la larga y densa noche medieval, o sea, lo contrario de la noche medieval, que es el amanecer. Sus autores son los primeros humanistas italianos. Ya. ¿Cuáles eran las palabras mágicas? Los primeros italianos. Eran Renacimiento, humanista y italiano. Por ende,
¿Cómo entienden los primeros humanistas italianos el Renacimiento? ¿Como un periodo oscuro? No, ¿Como una época bulliciosa? tampoco. ¿Ya? La C. La C, como un Es de brillante amanecer. amanecer. Ya teníamos lista esa pregunta y no tuvimos que leer todo el texto. ¿Ven? Ahí que andamos jugando al vivo. Ya. Y la segunda dice, 21. ¿Por qué en el texto se menciona la Edad Media? Recuerden, Edad Media. Pero el renacimiento. Como una Ya, larga fue. y densa noche. Ya, escribe su respuesta a continuación. Leamos. Dice, la mención del Renacimiento produce todavía en algunos la idea del súbdito y brillante amanecer, que sigue a la larga y densa noche medieval. Sus autores son los primeros humanistas italianos. Se vivía entonces en las prósperas y bulliciosas ciudades de la vieja Italia, con la conciencia de asistir a una renovación de la cultura antigua grecorromana. Resurrección y renacimiento de tantas cosas bellas que parecían muertas desde siempre. Renovación, es decir, creación y no pura imitación de los grandes y permanentes modelos artísticos. O sea, no pura imitación, sino que ellos estaban renaciendo. Ya. Tal es la tarea, dice, desde la cual los italianos, cultivados de entonces, artistas y hombres de letras, se entienden a sí mismos y a su tiempo. Pero estos hombres no hay más de 2 épocas históricas que cuenten la verdad: el mundo clásico grecorromano y el propio suyo, la antigüedad y su flamante renacimiento. Ojo con esto. A lo largo del oscuro periodo que los separa, lo denominan desdeñosamente la Edad Media. Entonces, aquí al final está la clave de la respuesta. ¿Por qué dice? ¿Por qué en el texto se menciona la Edad Media como una larga y densa noche? ¿Cuáles eran las dos El épocas que ellos renacimiento. valían? Valía la antigua y la de ellos. Y la que estaba al medio, ¿qué valía? Valía callampa porque le estorbaba nomás. Entonces, en este caso, vamos a escribir acá, la Edad Media valía 1 hectárea cuadrada de callampa. ¿Ya? No, mentira. No vamos a colocar eso. Lo que vamos a poner en este caso es que se denomina la larga y densa noche a la época Renacentista. medieval porque los renacentistas creían que fue una muy mala época entre los griegos y ellos. O sea, se llama Edad Media porque estaba al medio, porque los separaba a ellos de los griegos. O sea, la edad antigua era muy buena y la edad de ellos también era muy buena. Y todo lo que estaba al medio era malo. Es como decir, familiarmente,
A ver, yo soy el hijo, mi papá es, o sea, yo soy el hijo y voy a ser la edad renacentista, o sea, el renacimiento, la edad moderna. Mi papá va a ser la edad media y mi abuelo va a ser la edad antigua. Por ende, yo me llevo muy bien con mi abuelo. ¿Qué voy a decir de mi papá entonces? Vale, Vale una hectárea, ¿cierto? exactamente. Callampa. Vale una hectárea callampa, ¿cierto? Y eso era lo que creían ellos. Por eso se habla como la larga y densa noche. Porque era algo oscuro, era algo malo, que separaba el sol, en este caso, que vendría a ser nuestra edad antigua, y el día de ellos que estaba renaciendo. ¿Ya? Por eso se llama renacimiento, porque amanece, renace el día. ¿Ya? Así que eso es lo que nos presenta el texto. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? Sí, profe. Ya. Dice, Sí, profe. observe la imagen y responda a las preguntas 22 y 23. ¿Ya? Dice, ¿saben que estas preguntas las vamos a trabajar en clases? Porque las vamos a trabajar en esa materia. ¿Ya? Y la... Bueno, profe. Sí, y la 25 sí la podemos trabajar nosotros. Y esta es. Dice, ¿cuál fue uno de los elementos, ojo con eso, uno de los elementos que dio unidad, o sea, que juntó a Europa durante gran parte de la Edad Media? ¿Qué tenían en común todos los reinos de la Edad Media? Esa es la pregunta. El cristianismo. Correcto, es la alternativa B. Y voy a explicar por qué. El absolutismo es de la Edad Moderna. Chuta, se me arrancó. De la Segunda Guerra Mundial. No, se me arrancó el... No, en la foto. No sé. Sí, no, sí, esa es de la Segunda Guerra Mundial. Esa la vamos a trabajar en clase. ¿Ya? Es de la Edad Moderna. El cristianismo, eso fue lo que juntó todo. Y esto es de la Edad Media. El humanismo también es de la Edad Moderna. Y por último, el protestantismo también es de la Edad Moderna, aunque nace en la Europa medieval, pero eran poquitos. Donde se expande es en la Edad Moderna. ¿Ya? Y de esta manera nosotros ya podríamos estar en condiciones, ya hubiesen aprobado todos la prueba si lo hubiesen respondido de esta manera. ¿Ya? Bien, ¿dudas, consultas, aportes? Mi hermana dice, ¿acaso se puede ir? Sí, nos podemos ir. Oh, ¿y se acabó la prueba? Y se acabó la prueba, y eso es todo. Está fácil, la prueba. Tanto miedo que le tienen, si no es tan terrible. Vamos a ir toda la casa de don Luis que los dé clase porque él es el que más sabe. Ya, pues, vayan. Así que ahí espérenos organícense. para allá nomás. Ya. No, don Luis, quizás a dónde vive y vamos a ir a... Van a andar por Voy a bajo. quitar la pega al profe. Van a andar por bajo Che allá. No, el profe está perdido. No, es para el otro lado. Al otro lado. Ya. Bien, los Está dejo. fácil la prueba. Sí, sí, no está difícil. ¿Ya? Si es No. cosa mucho de Gracias, relacionar. profe. ¿Ya? Nos Que vemos. descanse, Gracias, profe. nos vemos la próxima vez. clase. Nos vemos el Chao. sábado. Chao, chao. Profe, Chao. chao. Chao.